estatuas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. De estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste tobé. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Muy bien, muy buenas noches Latinoamérica, muy buenas noches Estados Unidos, Australia, Japón, ¿quién más? Bueno, por ahí, toda la gente que nos sigue en todo el mundo, Emiratos Árabes. Bueno, muy buenas noches, esto es Rescatando la Fe, yo soy Javier Gómez, estoy transmitiendo desde San Lorenzo, Paraguay. Hoy es día de la Virgen de Cacupé, 8 de diciembre, feriado nacional en Paraguay, feriado nacional en Paraguay. La gente va de peregrinación. Les acabo de mostrar un video que resume más o menos lo que pasa en Cacupé cada año entre el 7 y el 8 de diciembre. Bueno, y les tengo una enseñanza para el día de hoy acerca de Nuestra Señora de los Milagros, Virgen de Cacupé. Nuestra Señora de Cacupé es la patrona de la República del Paraguay. Y bueno, también voy a estar hablando de la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? Que es una, bueno, hoy también se recuerda, obviamente, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces son fiestas que están unidas. Pero les quiero mostrar algo muy interesante también. Acá les muestro ya la imagen de... Ahí está, Nuestra Señora de Cacupé. Nuestra Señora de Cacupé, ahí está la imagen. Dice patrona del Paraguay, 8 de diciembre, que es hoy. Como pueden ver, es una imagen que tiene, ¿qué cosa en la cabeza? Tiene una corona y tiene estrellas, me recuerda algunos versículos, esta imagen de la Virgen de Cacupé, bastante bíblica la imagen, a pesar de que mucha gente se ha alejado de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo, por ese odio que tiene contra esta imagen de la Virgen María. Entonces, quiero mostrarles nada más, a ver, acá tengo otra, ahí está, esa ya es de cuerpo entero, digamos. Como pueden ver, está en actitud de oración, la Virgen María. Yo no soy un experto en imágenes, tengo un amigo que sí, pero me dijo que está ya muy cansado, todo el día estuvo por la parroquia, entonces está muy cansado. Él sí sabe mucho de imágenes,
de todos modos les muestro aquí algunos detalles. Está en actitud de oración. Está en actitud de oración. Tiene su vestido remangado. Un lado está remangado, digamos. Vieron que está doblado un lado y el otro lado no está doblado. El lado del brazo derecho, el brazo, o sea, el lado del brazo derecho del vestido de la Virgen de Cacupé está doblado. ¿Por qué? ¿Por qué está doblado? A ver, voy a hacer como una persona que conozco. Les voy a dejar hasta el final. A ver, ¿quién sabe por qué está doblado ese lado del vestido de la Virgen María? Que respondan ahí entre los comentarios. Que respondan ahí entre los comentarios. Hay una razón. Tiene un simbolismo especial. El porqué del doblado del vestido de la Virgen María, el lado derecho. Ya, bueno, imagínense el lado derecho, es la mano, a ver, el lado del trabajo, a ver, les doy unas pistas, el lado del trabajo, el lado de las acciones, ¿verdad? El lado del servicio. Entonces, bueno, ya le estoy dando varias pistas. Pónganme en los comentarios a ver quién sabe por qué está doblado el vestido de la Virgen María, el lado derecho. Acá les les muestro otra imagen. Esta, sin embargo, no tiene el vestido doblado, pero bueno, generalmente está representada de esta forma, con el vestido doblado. Y eso tiene un significado. Bien, esta otra imagen, ahí ustedes pueden ver, esta imagen está más completita, se puede ver que está encima del globo terráqueo. Ustedes pueden ver ahí la bandera del Paraguay, rojo, blanco y azul, ¿ok? ¿Por qué? Porque es patrona del Paraguay. ¿Eh? Y también la luna. Entonces, ¿qué tiene? Ah, ahí pueden ver una serpiente. Entonces, ella es la mujer que pisa a la serpiente antigua, esa mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12, ¿ok? La que pisa la serpiente antigua, Génesis 3:15, ¿eh? Acá hay varios versículos. Eh, eh, Tiene la luna bajo sus pies. Vamos a abrir rápidamente Apocalipsis capítulo 12, así no estamos divagando. Dice, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, vestida del sol, y acá está, con la luna bajo sus pies. Ahí está, ustedes pueden ver la luna bajo los pies de de esta mujer, la Virgen María. Y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ahí ustedes pueden ver que está coronada, tiene 12 estrellas. Si se ponen a contar, van a probablemente contar 12 estrellas. Bueno, está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Bueno, acá no se puede ver si está encinta o no. El vestido es grande, pero esta es la imagen que nos evoca, de cierto modo, también a este capítulo del Apocalipsis, capítulo 12 del Apocalipsis, el versículo 9, donde dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. Ese es el dragón que está persiguiendo a la mujer en el Apocalipsis 12, ¿ok? La serpiente antigua que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice lo siguiente, para que vean de dónde sacamos esto, y acá nosotros podemos ver en esta imagen claramente lo que está escrito: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará, ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Bien, entonces ahí pueden ver la mujer que pisa a la serpiente, tiene la luna bajo sus pies, es claramente reina del cielo, por eso es que está encima aparece encima del globo terráqueo, tiene una corona de 12 estrellas, bueno, es la reina de los apóstoles, reina del cielo, reina del reino de los cielos. Excelente. Y acá les muestro
y una fotito de la Basílica de Caacupé, de Caacupé, que está en la ciudad de Caacupé, obviamente, acá en Paraguay, como a una hora más o menos de donde yo estoy. Muy lindo lugar. Acá tienen otra fotito. Bueno, esa es la Basílica de Caacupé. Les quiero contar brevemente la historia de dónde sale esto de la Virgen de Caacupé. La Virgen de los Milagros, Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Nuestra Señora de los Milagros o Virgen de los Milagros de Caacupé. La gente tiene mucha fe en la intercesión de la Virgen María, por eso hacen peregrinaciones, van a Caacupé, piden favores, piden intercesión a Nuestra Señora, a la Virgen María, en esta advocación mariana, Virgen de los Milagros de Caacupé. Entonces, esta es una variante de la advocación mariana de la Inmaculada Concepción. Es una variante, venerada especialmente aquí en Paraguay. La historia es que, más o menos así, allá en el año 1600 más o menos, en el pueblo de Tomatí, que es cerca de Caacupé, hay un pueblo que se llama Tomatí. Esto queda cerca de Caacupé. Ahí vivía un escultor que era según cuentan, un indio guaraní, un indio de una tribu guaraní. Este indio se llamaba José, ya era un converso cristiano gracias a la misión de los franciscanos por esa zona, y al volver un día de las selvas de por ahí, de esa zona, con un trozo de madera, un trozo muy grande de madera, muy bueno, que él se había encontrado por ahí en el camino cuando se cruzó con indios de otra tribu que querían matarle. Estaban en guerra, una tribu con otra, y este indio consiguió escapar y él hizo una promesa. Él hizo una promesa a Nuestra Señora, él hizo una promesa a la Virgen María de que si conseguía escaparse, si conseguía salir vivo de esa persecución, iba a tallar una imagen de la Virgen María. Entonces, él corre y encuentra este tronco. Encuentra un tronco y se esconde se esconde detrás del tronco. Los indios de la otra tribu pasan por ahí, no le ven, y bueno, en ese momento él hace esa promesa que les acabo de contar. Entonces ahí él talla la imagen de la Virgen María y bueno, esa imagen es la que fue destinada después a la iglesia de Tomatí, y cuenta que la más pequeña la conservó el indio en su poder para su devoción personal. Los misioneros jesuitas decían que el sitio preciso de la aparición en ese sitio de la aparición había brotado agua milagrosa, agua sanadora, la que había ayudado a los guaraníes a sobrevivir el calor intenso del verano. Acá en Paraguay hace mucho calor, por lo visto en esa época también hacía demasiado calor. Entonces empezó a brotar agua milagrosa. Pero después hubo una gran inundación del lago Upacaraí. Hay un lago que se llama Upacaraí, y estaba inundando los pueblos, los poblados cercanos. Entonces los frailes franciscanos que estaban en esa zona, con el padre Luis de Bolaños, hicieron rogativas a la Virgen María para que las aguas retrocedan. Dice que cada año se inundaba y se inundaba, pero ellos seguían rezando para que las aguas retrocedan, y ahí retrocedieron hasta los límites actuales, hasta los límites de hoy. Bien, y ahí fue que apareció flotaba ahí en el agua, una caja de madera que contenía la imagen que había tallado el indiecito, José. Esa es la historia. Así se encontró esta
esta imagen y bueno, ahí es que trasladan la imagen a Tobatí. Bueno, más adelante se muda esa imagen a Caacupé, a lo que es hoy la Basílica de Caacupé. ¿Ok? Eso así contándoles rápidamente cómo fue la historia. Claro que hay muchos más detalles, ¿no? Pero pueden investigar, hagan sus investigaciones. Ahí es muy interesante la historia de cómo surgió esta devoción a la Virgen de Caacupé, Virgen de los Milagros de Caacupé, especialmente aquí en Paraguay, patrona de este país donde estoy viviendo ahora. Y bueno, entonces como les dije, hoy también es día de la Inmaculada Concepción de María, Inmaculada Concepción de María, y entonces vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de ese tema. Quiero agradecer antes que nada a Jóvenes Santos, a Ani Abi, ¿eh? Que está también presente, dice saludos desde Miami, Magda Sánchez, que siempre, casi siempre está presente también. A ver, después está Leper Cáceres, José Chirino, y está Vivian también está por ahí desde Paraguarí. Bueno, entonces saludos a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Rescatando la Fe. Hoy voy a estar solo aquí, creo que el hermano Marcelo está un poquito ocupado, entonces voy a estar solo haciendo esta enseñanza. Bien, así que bienvenidos a Rescate Apologética Católica, esto es Rescatando la Fe. No se olviden de darle like en Facebook, suscribirse en YouTube, ahí está el botoncito, bueno, ustedes van a encontrar el botoncito en su YouTube. No se olviden de darle clic en la campanita y activar todas las notificaciones para que les lleguen siempre las notificaciones del momento en que estamos saliendo en vivo. El nombre del canal es Rescate Apologética Católica, ¿ok? Y nosotros hacemos apologética, enseñanzas con la Biblia. Bueno, tratamos de continuar la obra del Padre Luis Toro. Aprovecho para mandarte un saludo, Padre querido Luis Toro, allá en Venezuela, con quien habíamos iniciado, con su impulso, habíamos iniciado esta obra que se llama Rescate Apologética Católica. Ya vamos a cumplir, ¿qué? 3 años dentro de unos meses. Entonces, muchas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos cada vez que aparecemos en vivo. Bien, hermanitos queridos, la Inmaculada Concepción. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? ¿Qué es lo que se celebra el día de hoy? ¿Qué es lo que la gente cree que se celebra? Así que vamos a ver un poco estas cosas. Primeramente, tenemos lo que dice la Biblia y por otro lado lo que entiende la gente. A ver, lo que dice la Biblia es esto. Vamos rápidamente. Voy a ir pasando rápidamente mencionando lo que está escrito. Que en la Biblia se muestra a la Virgen María como la nueva Eva, ¿sí? Ahora, vamos a ver, nos hacemos una pregunta. ¿En qué estado fue creada el alma de Eva? ¿El alma de Eva fue creada con pecado o sin pecado? Según lo que está expuesto en la Biblia y según la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia, Eva y Adán, los primeros seres humanos, fueron creados sin pecado, fueron creados libres de pecado. Pero luego ellos, ustedes saben que caen en la tentación, allá por Génesis 3, y a partir de ahí, entonces ellos pierden la gracia, a ver, tengo acá un texto también para acompañar, o no tengo el texto, creo que no. Bueno, Adán y Eva fueron creados en estado de justicia original, en estado bueno, sin pecado original. Ahora, ellos no perdieron el estado de perfección original
en el cual estaban libres de pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que cometieron el pecado original, el primer pecado como nos narra Génesis capítulo 3. Allá cuando la serpiente antigua, el diablo, les engaña, les hace comer la fruta, el fruto prohibido, el fruto prohibido. Entonces, a partir de ahí, la raza humana cae del estado de gracia, o sea, cae fuera del estado de gracia. Entonces, si Dios creó a la primera mujer, Eva, la primera Eva, sin pecado, Él podría ciertamente crear a la segunda Eva, que va a ser una Eva mucho mayor, mucho mejor. Esta es la Virgen María, la Santísima Virgen María. Dios puede crear una segunda Eva sin pecado original, claro que puede. Para Dios nada es imposible. Entonces, eso fue exactamente lo que pasó. Dios tuvo que hacer esto como una cuestión de proporción y justicia, porque ella sería entonces el primer miembro de la humanidad redimida. Bueno, eso es lo que enseña la Iglesia. Entonces vamos a ver también la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, porque los hermanos separados necesitan saber qué es la Inmaculada Concepción y también muchos hermanos católicos que no saben. Entonces la cosa es así, el Papa Pío IX, el Papa Pío IX, en una bula que se llama Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854, siglo XIX, dice así, escribieron esto: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia. Acá está el punto importante. Fue preservada, entonces, ¿cómo? Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Esa es la declaración, la definición declaración y definición del dogma de la Inmaculada Concepción. O sea que la Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original, toda mancha de culpa original. ¿Desde cuándo? Desde el primer instante de su concepción. Esa es la parte que los hermanos separados no entienden. ¿Cómo es que fue preservada? Y entonces dicen los hermanos separados, la Virgen María es, nosotros respetamos a la Virgen María y hablamos bien de la Virgen María, dicen ellos, pero ella no está libre de pecado. Ella no está libre de pecado. Y mucho menos nació libre de pecado, dicen los hermanos separados. Ella pecó como cualquier otra persona. Había un seguidor de esta página que decía que la Virgen María había cometido 7 pecados y que todos estaban ahí narrados en la Biblia. Le habíamos preguntado ¿dónde está eso en la Biblia? Y nunca nos pudo contestar. Según él, según la secta en la que él está, es una secta pentecostal, según ellos, la Virgen María pecó 7 veces y eso es bíblico. Yo nunca encontré los pasajes, tampoco supo contestarme. El dogma entonces dice que la Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción. ¿Cómo? Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. O sea, esto es un don de Dios, en otras palabras. Gracias a Dios, entonces ella fue preservada de todo pecado. Esto no es por obra propia de María, sino que es voluntad de Dios. Dios así lo quiso y ya.
El día que usted sea Dios, usted lo hace diferente, diría el padre Luis Toro. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Para qué fue preservada? Aquí está. En atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. O sea, porque ella tenía que dar a luz, porque ella tenía que dar a luz al Cristo, al Mesías, a Jesús, al Salvador. María debía dar a luz al Mesías, que es hijo de Dios. Entonces, ella tenía que ser preservada de toda mancha de pecado original, porque no podía, el cuerpo, o sea, el hijo de Dios no podía estar en el vientre de una mujer pecadora. María ya había sido destinada a llevar una vida santa, había sido destinada, creada desde el primer instante de su ser, sin pecado, sin mancha de pecado original. Y yo me atrevería a decir, fue ideada, estuvo en la mente, en el corazón de Dios desde tiempos antiquísimos, desde tiempos de Génesis capítulo 3, donde dice lo siguiente. Les voy a leer nuevamente. Acá está. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Acá está profetizado que Dios de alguna manera va a hacer que aparezca una mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente, va a vencer a la serpiente. Dios tenía en su mente, así como esta Eva, mi primera mujer creada, me falló, ella cayó en pecado, así por una mujer entró el pecado, entonces por una mujer también va a entrar la salvación del género humano. Estaba ya ideado en la mente de Dios. Entonces, esto es lo que enseña la iglesia. Otra cosa. Dice, desde el primer instante de su concepción. Ok. ¿Qué significa eso? Que desde el momento en que María es concebida en el vientre de su mamá, que se llamó Ana, Santa Ana, desde el momento de su concepción en el vientre de su mami, ella ya estaba libre de pecado original. Eso es muy importante que entendamos. La gente piensa que la Inmaculada Concepción se refiere al, a la concepción de Jesús en el vientre de María. En realidad es la concepción de María en el vientre de Ana. Ahora, ¿es cristocéntrico o no? O sea, ¿es cristocéntrica o no esta enseñanza? Claro que es cristocéntrica, porque fíjense que está en la voluntad de Dios, está en la voluntad de Dios que María fuese preservada de toda mancha de pecado original. ¿Para qué? En atención, dice la declaración del dogma, en atención a los méritos de Cristo Jesús. En atención a los méritos de Cristo Jesús. Todo apunta nuevamente a Cristo. Todo apunta a, allá arriba está, a ver, ahí está. Todo apunta a Cristo, allá. Es por los méritos de Cristo. Es para recibir al Hijo de Dios en su vientre, que ella debía ser preservada de toda mancha de pecado original. Entonces, retomando un poquito, algunos piensan equivocadamente que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción milagrosa de Jesús en el vientre de María. Pero eso no es así, sino que Jesús, de hecho, fue concebido sin ningún pecado en el vientre de María. Pero la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de María en el vientre de su madre, Santa Ana, que estaba casada con San Joaquín. Así que desde el primer instante de su creación,
desde el primer instante de la existencia de María, ella fue preservada de toda mancha de pecado original. Que todos los hombres y mujeres de este planeta heredamos, excepto Jesús. Excepto Jesús. Dios preservó a María libre de todo pecado en previsión de los méritos de salvación de su Hijo Jesucristo. Entonces, este fue un privilegio reservado, este fue un privilegio concedido a la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella debía ser nada más y nada menos que el arca de la nueva alianza. Ella debía ser el arca pura y sin mancha que tenía que llevar dentro de sí al Santo de los Santos, nada más y nada menos. En el vientre de María, el Santo de los Santos, no cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, insinuar que María es una mujer cualquiera, es una mujer corriente, común y corriente, que fue simplemente un vaso utilizado y que luego Dios la desechó y todas esas cosas que dicen por ahí. De insinuar esas cosas es blasfemar contra Cristo, contra Dios mismo, porque está diciendo, las personas que hablan esas cosas están diciendo que Jesús, en primer lugar, está manchado de pecado. En segundo lugar, Jesús también es entonces común y corriente. Jesús no es Dios. Y en tercer lugar, que toda la escritura es una mentira. Hablar de esa forma de María es simplemente rechazar cosas básicas de la fe. María es la nueva Eva, es el arca de la nueva alianza, porque lleva llevó dentro de sí al Cristo mismo, al Mesías. Entonces, María, tengan entendido que fue preservada de toda mancha de pecado original en atención a los méritos de su Hijo, que se llama Jesús. Dios la preparó para que ella naciera, para que de ella naciera el Salvador de toda la humanidad. La Biblia muestra que ella no tenía ningún pecado. Entonces, por ejemplo, si nos vamos ahora sí vamos a abrir la Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 28, donde vamos a leer que el ángel Gabriel anuncia una cosa, pero viene a decirle a María, viene a saludarle a María de una forma muy especial. Le dice que ella es, ¿qué cosa? El ángel que le dice, vamos a ver, 1:28, Lucas 1:28, dice, y entrando le dijo, acá entra el ángel Gabriel y le dice a María, salve llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces acá vemos que María es llamada llena de gracia, llena de gracia. A una persona que es llena de gracia no se le va a decir que es llena de gracia, obviamente. Una persona que tiene pecados, no va a ser considerada llena de gracia. Recuerden que el primer hombre y la primera mujer habían caído de la gracia al cometer el primer pecado. Entonces ya no estaban en gracia con Dios. Pero María es llena de gracia. Entonces, ahí vemos la diferencia entre Adán y Eva y la Virgen María. Ella es llena de gracia. Sencillamente, tiene que ser una persona sin pecados. Tiene que ser una persona que está en gracia plena con Dios. En gracia plena con Dios. Por eso le dice, salve llena de gracia. O en latín, salve, ave gracia plena. Ave gracia plena. Entonces, nosotros traducimos,
salve llena de gracia. Dios te salve llena de gracia. El Señor está contigo. O sea, Dios está con ella. ¿Por qué Dios está con ella? Porque ella está llena de gracia. Ella es la gracia plena. Sentido común. Vamos a ver Lucas 1:35, un poquito más adelante. Dice que el ángel, cuando María le pregunta, pero ¿cómo es que yo voy a quedar encinta si no conozco varón? ¿Cierto? El ángel le responde, a ver, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a venir sobre María, va a cubrir a María. Acá se pone buena la cosa, porque aquí es donde el ángel le está contando a María, el ángel Gabriel le está diciendo a María, no solamente que va a dar a luz sin conocer varón, no solamente eso, sino que le está diciendo a María que Dios, el Altísimo, se va a encargar de algo, se va a encargar de protegerla de todo mal, se va a encargar de protegerla de todo mal. Por eso es que dice estas cosas. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá. Hoy mucha gente habla de cubrirse con la sangre de Cristo. Hay un video del padre Luis Toro que explica que eso de cubrirse con la sangre de Cristo no es doctrina de la iglesia. Pero mucha gente piensa que cubrirse con la sangre de Cristo, entonces ya yo estoy libre de todo pecado, piensa la gente. ¿De dónde sacaron esa historia? Bueno, vean el video del padre Luis Toro que habla de eso. Acá nos dice las escrituras, Lucas 1:35, que el Dios Altísimo cubrirá a María con su poder. El Espíritu Santo va a venir sobre María y va a proteger a María. Entonces, va a proteger de todo mal. El poder de Dios va a estar con María, la va a proteger. Vamos un poco más adelante, allá por el versículo 42, donde aparece la prima. Acá ya aparece la prima de María. Lucas 1:42, la prima de María se llama Isabel. Ella estaba casada con Zacarías, ¿ok? Entonces iban a dar a luz a Juan el Bautista. Y le dice Isabel a María, porque María fue a visitar a Isabel. Entonces, ¿qué le dice Isabel? Vamos a ver. 1:42, Lucas 1:42. 1:41. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su vientre. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Miren acá, quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos. Esto es una mujer que está llena del Espíritu Santo, al escuchar el saludo de María, se llena del Espíritu Santo y grita, no es que dice con voz bajita, grita, llena del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Hasta ahí. Entonces, una mujer que está llena del Espíritu Santo está exclamando qué cosa, está diciendo que María es bendita porque lleva en su vientre al Señor encarnado, o sea, a Dios mismo encarnado. ¿Por qué María es bendita? ¿Por qué María es bendita? A ver, les leo nuevamente. Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Es bendito o no es bendita? ¿Es bendito o no es bendito el fruto del vientre de María? Sí. ¿María es bendita también? Sí, también es bendita. ¿Por qué? Acá está el motivo. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Ella es bendita porque va a dar a luz al Señor. Ella va a dar a luz al Mesías. Así que entonces, ahora tenemos que María es bendita
porque lleva al Hijo de Dios encarnado en su vientre, en el vientre, por eso ella es bendita. Eso también nos lleva a ver que María se convierte en ese momento, ¿sí?, en el arca de la nueva alianza, lo que estábamos hablando hace rato. Ella está llevando dentro de sí al Mesías mismo. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que el arca de la antigua alianza tenía el maná, tenía la vara de Aarón y tenía las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, el maná era una prefigura de Cristo. La vara de Aarón era una prefigura del poder de Dios, el poder de Dios, que hablábamos hace unos minutos, que el poder de Dios va a cubrir a María. ¿Recuerdan? El poder de Dios va a cubrir a María. El Espíritu Santo te cubrirá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios, el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Entonces ahí vemos el poder de Dios. Y las tablas de la alianza estaban también en el arca de la antigua alianza, hace mucho. Ahí que había, eso era la palabra de Dios, la escritura, la palabra de Dios hecha letras. ¿Ok? Eso nuevamente es prefigura de Cristo. Eso es prefigura de Cristo. Entonces, esta señora, que se llamaba María, esta señorita, mejor dicho, era una señorita, era una jovencita, virgen pura, inmaculada, bueno, en su vientre estaba eso, el Cristo encarnado. Entonces, por eso ella es bendita, Bien, ella es entonces la madre del Señor, ella es la madre de Dios. Esto no lo pueden entender muchas personas por falta de fe, por falta de discernimiento. ¿Cómo es que entonces se dicen cristianos? Señor, Señor. Supuestamente creen en Cristo, pero no creen que Cristo sea Dios. Al decir que María no es madre de Dios, están diciendo que Cristo no es Dios. La Biblia dice claramente que sí, que María es madre de Dios. Cuando Isabel le dice a María, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Está diciendo que María es madre de Dios. Y punto. Entonces, ella es madre del Señor, este Señor que es Dios y es santo, porque no conoció pecado. ¿Por qué Jesús es santo? Porque no conoció pecado. Como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 21, donde dice lo siguiente: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Jesús. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? Acá está. ¿Dónde está doña Lupa? Acá. Ahí. Vení. Para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios. O en otra versión dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Somos justificados porque Él dio su vida por nosotros. Él no tenía pecado, Él era el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que vino a dar la vida por nosotros. Ese Cordero de Dios estaba en el vientre de María. Ese Cordero de Dios es santo, es sin mancha, no tiene ninguna mancha. También podemos ver en Hebreos 4:15 lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Escucharon bien? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que tenemos un sumo sacerdote que sí se puede compadecer de nuestras debilidades. Sí puede compadecerse. Y continúa diciendo, sino que tenemos uno. A ver,
sino que tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Entonces, está refiriéndose a Cristo, está refiriéndose a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que, como ya les dije, no tenía pecado. Y es bíblico. No sé, por ahí podrán decir ciertas personas de otras creencias que Jesús era común y corriente también, o que María tenía pecado, o que no sé qué. La Biblia dice que Jesús no tenía pecado. Al no tener pecado Jesús, bueno, se deduce también que la Virgen María tampoco, porque ella es el arca de la nueva alianza, porque su concepción fue inmaculada. Eso estamos viendo ahora. Entonces, un poco de lógica ahora. Vamos a hacer un poco de juego de lógica. Hay gente que les cuesta un poquito, pero escuchen bien. Si el fruto del vientre de María, el fruto del vientre de María es ¿qué cosa? ¿Qué les dijo el ángel a María? ¿Qué le dijo Isabel a María? Le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es bendito el fruto del vientre de María. Bueno, entonces, tenemos eso en cuenta. Entonces, vamos a ver, si el fruto del vientre de María es bendito y es santo, es porque Dios mismo destinó a María a ser sin mancha de pecado. ¿Por qué? Para poder albergar su Hijo, que es también santo, sin mancha de pecado. Ya vimos que Jesús es santo, sin mancha de pecado. Jesús no solamente es camino, verdad y vida. Jesús no solamente sanaba a enfermos. Jesús no solamente multiplicaba panes. Jesús no solamente murió en la cruz y resucitó al tercer día. No, Jesús es santo. Jesús es santo. Entonces vamos a ver acá de nuevo. Si el fruto del vientre de María es bendito y es santo, es porque Dios mismo destinó a esta mujer, a María, ¿a qué cosa? A ser sin mancha de pecado para poder albergar en su vientre que también es santo. El vientre de María es santo, es sin mancha, es un vientre inmaculado, ¿se entiende? Es el arca de la nueva alianza. Entonces ahí va a estar ¿qué cosa? El Cristo, el Mesías. Entonces Dios prepara a esta mujer, Dios prepara a María desde la eternidad, la tenía en su mente, en su corazón. En la plenitud de los tiempos, vamos a ver también eso dentro de un momento, en la plenitud de los tiempos aparece esta mujer. ¿Para qué? Para albergar al Hijo de Dios, que es santo sin mancha. Por eso María es inmaculada desde el momento de su concepción en el vientre de su mamá, en el vientre de Santa Ana. En Lucas 6, versículo 43-44, tenemos lo siguiente, dice, no hay árbol bueno que dé fruto malo. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así que, siguiendo esa lógica, si el fruto del vientre de María es bendito y es santo, sin mancha de pecado, por consiguiente, también es bendito, es santo y sin mancha de pecado el árbol del cual salió ese fruto. ¿Se entiende? María entonces es también santa y sin mancha de pecado. Es bendita. Es bendita entre todas las mujeres, como le dice Isabel. Y es llena de gracia, es gracia plena, como le dice el ángel Gabriel.
Es muy sencillo ver estas cosas a través de los ojos de la fe. Si somos abiertos a la palabra de Dios, podemos entender estas cosas. Dios quiso que una mujer, al llegar la plenitud de los tiempos, fuese la madre de su hijo. ¿Se imaginan ustedes cómo es María? Ella, María, sin ninguna duda, no fue nunca, no fue jamás profanada. La humanidad de María nunca fue profanada por el pecado, porque ella misma desde el inicio de los tiempos ya había sido predestinada para esta obra grandiosa e inigualable en el plan salvífico de Dios. ¿Se imaginan ustedes? O sea, Dios, al ver que Adán y Eva cayeron, ya se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Acá está, pácata. También por medio de una mujer voy a hacer que la salvación llegue al mundo. María es una pieza clave, su inmaculada concepción es una pieza clave en el plan salvífico de Dios. No es cualquier cosa. Lo que se celebra hoy no es cualquier cosa, es una fiesta que nos lleva a recordar la importancia de María en este plan de salvación. Pero también, no solamente la importancia de María, sino que nos lleva a ver que Dios sí tiene un plan de salvación para nosotros. Dios, desde el principio de los tiempos, ya ideó un plan para nuestra salvación. Nada estaba fuera de control. Parecía que las cosas se salían de control. No. Dios ya tenía todo, ya encontró la solución, ya tenía todo planificado. ¿Cómo voy a solucionar esto? A través de una mujer que se va a llamar María. Esto estaba profetizado. Allá en Génesis 3:15, ya les leí como 3 veces hoy. Esto ya formaba parte del plan de Dios. La Inmaculada Concepción ya formaba parte del plan de Dios. Y era para que a través de esta mujer María nos llegara la salvación. Eso vemos nosotros en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Donde dice, pero al llegar, escuchen bien, al llegar la plenitud de los tiempos, ¿qué pasó? A ver, cuando se cumplió el plazo, se cumple el tiempo, se cumplió el tiempo, ya, ahora sí, dice Dios, ahora es el momento, ahora voy a llevar a cabo mi plan para la salvación de la humanidad. Entonces, por eso dice acá, al llegar la plenitud de los tiempos, ¿qué hizo Dios? Envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Ese era ya el plan de Dios. El plan de Dios, que a través de una mujer llegue a nosotros la salvación. Ella entonces es la mujer. María es la mujer cuya concepción fue inmaculada. Tuvo una concepción inmaculada. O sea, ella desde el primer instante de su existencia, ya fue preservada de todo pecado. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ella fue elegida desde toda la eternidad para ser preservada de toda mancha. Simple, así, o sea, es voluntad de Dios y punto. Ella fue elegida para ser santa e inmaculada. Ella fue elegida para ser obediente a Dios en todo. ¿Y cómo eso? ¿Porque ella así lo quiso? No, porque era voluntad de Dios. Va a nacer de Ana, va a nacer de Joaquín. Ana y Joaquín eran personas muy religiosas. Eran personas muy
creyentes en Dios, muy obedientes a Dios. María nació en ese contexto familiar. Por eso es tan importante, que los padres den ejemplo a los hijos, ejemplo de santidad. Ana y Joaquín, Santa Ana y San Joaquín, dieron gran ejemplo de santidad a su hija, educaron a su hija María en santidad, en la obediencia a Dios. ¿Ven la importancia de los padres? Espero que puedan ver la importancia de los padres en la educación de los hijos, en la educación de la fe de sus hijos. Hay muchos padres que no les importa mucho. El otro día una persona me decía, son molestosos hoy en día los sacerdotes en la parroquia son muy molestosos con el tema de la confirmación, me decía una señora. Y yo le decía, pero ¿y por qué? Me dice ella, y porque ahora te exigen que acompañes a tu hijo, a tu hija, en estas cosas de la confirmación. ¿Por qué no podemos dejar eso a cargo de los catequistas? ¿Ven? Esa es la mentalidad de la gente común hoy en día. Yo le dije, pero señora, ¿usted quiso bautizar a su hija o alguien le puso un revólver en la cabeza para bautizar a su hija? Y me dice, no, yo quise bautizar a mi hija. Y claro que sí, yo quise bautizar a mi hija. Bueno, entonces, cuando usted bautizó a su hija, usted asumió un compromiso con Dios. ¿El compromiso cuál es? El compromiso era de educar a su hija en la fe. Educar a su hija en la fe. Para que ella fuese una persona que vaya creciendo a lo largo del tiempo en santidad. Que vaya creciendo en estatura, en imitación a Cristo. Para eso, o sea, ese es el compromiso que los padres asumen cuando bautizan a sus bebés, a sus recién nacidos. Pero parece que a mucha gente se le olvidó. Yo he visto gente que por cumplir con el tema del bautismo se buscan cualquier padrino, cualquier madrina, no importa si no cree en Dios, no importa si son protestantes, no, está todo bien. Se buscan padrinos, madrinas que tienen dinero. ¿Qué? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve? Ah, no, porque lo que pasa es que el padrino, la madrina que tiene dinerito, va a regalarle cositas a mi bebé, a mi hijo, a mi hija. Ese no es el objetivo del bautismo. El objetivo del bautismo es la entrada de la personita en el reino de los cielos, la entrada a la iglesia. A partir del bautismo, a partir de que la persona es bautizada, recibe el Espíritu Santo, se hace heredero de la promesa de Dios para su pueblo, se hace heredero del reino de los cielos, claro, si persevera en la fe. Pero ¿cómo va a perseverar en la fe si los padres no educan a ese recién nacido? Si los padres no educan a sus hijos en la fe. ¿Recibe el Espíritu Santo esa persona en el bautismo? Sí, recibe. Pero ese Espíritu Santo requiere también de la colaboración de los padres, que deben estar también guiados por el Espíritu Santo. Y si los padres no están guiados por el Espíritu Santo, si andan cada uno por ahí, que bueno, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, vos haces lo que a vos te da la gana, aquí no importa nada, total, los catequistas van a solucionar el problema cuando ella tengan, no sé, 10 años, 15 años, lo que sea. Hay personas que no se han confirmado, recibieron el bautismo, personas de familia acomodada, diría yo. ¿eh? He visto casos con mis propios ojos, personas de familias acomodadas,
hacen bautizar a sus bebecitos y bebecitas, se olvidan después de que existe Dios, de repente recuerdan que su hijo, su hija, debe cumplir con los sacramentos, mandan a sus hijos a hacer la primera comunión, para ahorrarse el trabajo, meten a sus hijos en colegios católicos, entonces les resulta más fácil que sus hijos hagan la primera comunión por lo menos. Pero va pasando el tiempo, los padres, cada uno metidos en sus cosas, en sus negocios, acumular dinero, sacarse fotos por ahí, con lentes de sol, en la playa, aquí, allá. Eso es más importante que ayudar, que educar a sus hijos, a sus hijas en la fe. Eso es más importante, ¿cómo es? No es firuletear, es figuretear. Hacerse el figuretti por ahí es más importante que educar a tu hijo, a tu hija en la fe. ¿Qué sale de eso? Cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces llega el momento de que tradicionalmente hacemos llega la edad en que tradicionalmente hacemos la confirmación, la personita no quiere hacer la confirmación. Ah, no, porque yo tengo fiestas de 15 años. Es más importante ir a los 15 años. Es más importante ir a las fiestas. Ahora ya soy grandecito, grandecita. Entonces, ya empiezo a tener noviecitos, noviecitas. Ya no me importa nada. Tengo 16 años, tengo 17, tengo 18, tengo 19, tengo 20, tengo 21, tengo 22, tengo 23. No hice la confirmación. Uy, se me pasó. ¿Y cuándo voy a hacer la confirmación? Y no sé. No sé porque ahora ya estoy en la universidad. Ahora ya no tengo tiempo, tengo menos tiempo que antes. Qué lástima que no hice la confirmación antes, porque antes tenía más tiempo. Estaba en el colegio y no aproveché. Estaba en un colegio cristiano, católico y no aproveché. Uy, bueno, qué pena. ¿Y cuándo voy a acercarme a la parroquia? Y no sé, cuando me dé la gana, porque para mí es más importante salir de joda. ¿Mm? Eso para mí es más importante. Y va pasando el tiempo. Tengo 25 años, tengo 27, así va pasando el tiempo. No, yo no hice mi confirmación. No hice. Un día viene un pastor evangélico, viene un vecino evangélico, se lleva a esa personita a las sectas. Fácil. Pan comido. Pan comido. Es muy fácil llevarse a estas personas a las sectas porque no fueron educadas en la fe en sus casas. En sus casas no fueron educadas en la fe. Y terminan siendo personas que viven una vida centrada en lo material, egocéntricas, que no les importa el prójimo, que quieren aparentar, que no les importa realmente, no dicen las cosas de corazón. Es todo de puro, así, superficial, ¿me entienden? Lo opuesto a María, lo opuesto a la Virgen María. La Virgen María, que es ejemplo de santidad, obediente en todo. María era santa, sigue siendo santa, obviamente, inmaculada, desde el instante en que fue concebida en el vientre de su mamá. Por eso celebramos hoy la concepción inmaculada de la Virgen María, la mujer ejemplar en la fe, la mujer que nos da el ejemplo diciéndonos, hagan todo lo que Jesús les mande, hagan todo lo que mi hijo les diga. Ella que dijo, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Hacemos o no hacemos esa, decimos o no decimos eso de corazón? Hágase en mí según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Hacemos esa reflexión? Yo no sé. No sé ustedes, pero cada uno tenemos que hacer nuestra reflexión diaria. Hágase en mí según tu palabra. ¿Para hacer cómo? Para hacer
imitadores de Cristo, verdaderos imitadores de Cristo. Verdaderos imitadores de Cristo. María, la primera cristiana, la primera creyente en Cristo, porque ella no rechazó el anuncio, el regalo de Dios. El anuncio del ángel Gabriel, el regalo de Dios, el Hijo que iba a nacer de su vientre, Jesucristo, para que se cumpla Isaías 7:14, que una virgen concebirá. ¿Recuerdan? Una virgen concebirá. A ver, y llamará a su hijo Emmanuel. Eso está en Isaías 7:14. Se cumple la profecía. Se cumple la profecía. Entonces, acá está. Se cumple en María. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto es cristocéntrico? No como piensan los hermanos separados. Que la fiesta de la Virgen de Cacupé, o que la fiesta de la Inmaculada Concepción, o que la fiesta de la de Guadalupe es, dicen ellos que es idolatría, que no es cristocéntrico. Es totalmente cristocéntrico, porque son fiestas que nos llevan, si reflexionamos bien, nos llevan a Cristo. Dice Isaías 7:14, el Señor mismo va a darles una señal. Acá está la señal. Acá está la señal. La señal es esta. He aquí que una doncella, una virgen, dice la Reina Valera, dice virgen, por si por ahí no me creen, vamos a ver. Dice que una virgen dará a luz. Está encinta, dice. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Eso dice en la versión de Jerusalén. Pero en la Reina Valera dice con palabras más fuertes. Por eso me gusta la Reina Valera de vez en cuando, porque a pesar de que los hermanos separados no pueden entender lo que dice acá, acá está muy claro. Acá está muy claro que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Le pondrá por nombre Emmanuel. Esto es la señal. Y aunque le quitaron sabiduría, aunque le quitaron sabiduría, acá dice virgen. Sin embargo, mucha gente rechaza que la Virgen María es siempre virgen. La señal es la Virgen. Si no fuera virgen, entonces no sería una señal. Si su concepción en el vientre de su mamá, en el vientre de Ana, si la concepción de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, si la concepción de María no fuese inmaculada en el vientre de su mamá Ana, entonces se cae en pedazos Isaías 7:14. No se cumple Isaías 7:14 si no hay inmaculada concepción. No se cumple Isaías 7:14. No se cumple que la Virgen concebirá a luz. ¿Cómo es que una Virgen va a concebir a luz? Por eso María pregunta, ¿y cómo es que yo cómo es que voy a concebir si no conozco varón? ¿Cómo es que voy a concebir si no conozco varón? A ver, ¿cómo es que dice ella? Dice, acá está. ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? O sea, ¿cómo es que voy a quedar encinta si no conozco varón? Esto es claramente en referencia a Isaías 7:14, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. La Virgen, esa es la señal. Os daré una señal, les voy a dar una señal. La señal. María, esta mujer, María, es la señal. ¿La señal de qué? La señal de la salvación. María es la señal de que viene el Mesías, de que va a nacer el Mesías. Está en su vientre, ya está en su vientre, pero ella es virgen. ¿Y cómo? Y bueno,
¿Cómo? El ángel le responde, es simplemente así, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, acá está, vamos a poner la lupa. El ángel Gabriel te dice que pongas la lupa, mira. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Se le llamará Hijo de Dios. ¿Quién nació del vientre de María? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Jesús es santo? Sí es santo. Bueno, y acá dice, por eso el que ha de nacer será santo. Nació del vientre de María el Hijo de Dios. Santo, santo. Tenía que ser santo también el vientre de María para que esto fuese posible. La única manera en que el vientre de María fuese santo es a través de la voluntad de Dios, a través de la gracia de Dios. Esa gracia se llevó a cabo en la Inmaculada Concepción de María, la Inmaculada Concepción, cuando ella fue puesta en el vientre de su mamá Santa Ana. Por eso es tan importante la fiesta de la Inmaculada Concepción. Sencillo. Bien, hermanos, hermanas, quiero agradecer. A ver, voy a mirar un poquito los mensajes. Estuve desatendiendo los mensajes para poder terminar rápidamente la enseñanza. A ver, dice Bernardo Noblia. Bernardo Noblia dice, o sea, la plenitud del tiempo habla del cumplimiento de la profecía de Isaías. Exactamente. La plenitud del tiempo nos indica que ya se cumplió el tiempo, ahora va a nacer el Salvador. Se cumplió el tiempo, ahora yo quiero poner en marcha mi plan salvífico. Eso es lo que nos indica la plenitud de los tiempos. Cuando Dios dijo, bueno, ya, basta. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó la ley, hasta aquí llegó la muerte, yo quiero darles vida. Yo quiero darles vida, voy a poner en marcha mi plan de salvación. Acá está María, ella es la mujer que yo he elegido, ella es la mujer perfecta que yo he destinado para que sea madre de mi hijo. La mujer perfecta. Y entonces se pone en marcha el plan de salvación. A ver, Isabel Félix dice, ¿quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María que nos trajo a Jesús, nuestro Salvador. Muy bien. Luego dice Magda Sánchez, si María no fuera la mujer, la virgen que se profetizó, Jesús Cristo no fuera él, porque la profecía decía que una virgen iba a dar a luz al Mesías. Así mismo. Bien, siguiente. María es virgen antes y después del parto, aunque a algunos no les gusta. Exactamente, a los hermanos que se fueron de la iglesia no les gusta. No pueden entender que era necesario que María fuese siempre la señal. Les voy a dar una señal. Fíjense que Dios nos da esta señal. O sea, Dios nos da a María. Primero Dios nos da a María y luego nos manda su Hijo a través de María. Yo les voy a dar una señal. ¿Cuál es la señal? Que la Virgen va a dar a luz. O sea, nos va a dar una Virgen. Esa Virgen va a ser madre del Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso es tanta la importancia de María en el plan salvífico. Por más que a algunos no les guste, algunos pueden negar esto, algunos pueden decir, María tuvo no sé cuántos pecados, María esto, María aquello. Mentira, falso. No pueden demostrar nada de lo que dicen esas personas que se han salido de la iglesia. No pueden demostrar nada de lo que dicen esas personas que van y fundan iglesias, haciéndose ellos mismos, poniéndose ellos mismos en el lugar de Dios, en el lugar de Cristo.
Ellos se creen Cristos ellos mismos, pero son anticristos. Son anticristos porque niegan a Cristo, porque se ponen en el lugar de Cristo. Se ponen en el lugar de Cristo. Eso se puede ver en Mateo 24, que van a venir muchos que se van a hacer pasar por Cristo. Van a decir Cristo, el Cristo está aquí, el Cristo está allá, y bueno, pero no les crean, dice Jesús, no les crean, porque esos no son. El Cristo, el Mesías ya vino. ¿Cómo vino? A través de una mujer, que se llama María. A ver, ¿por qué enseñas cosas que no están en la Biblia? ¿Qué es lo que enseñé que no está en la Biblia? ¿Qué parte? Porque estuve leyendo versículos bíblicos a cada rato. No sé, no entiendo tu pregunta. Vamos a ver, feliz solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Feliz solemnidad de la Inmaculada Concepción de María para todos. Juan José dice, pero qué maravilloso sería que les dieran la catequesis a los papás y los papás a los hijos. Claro, debe ser imperativo, debe ser obligatorio, pero esto pues tiene que nacer también de los corazones de los padres. Los corazones de los padres tienen que preocuparse no solamente por el bienestar material de sus hijos, sino también por el bienestar espiritual, por el crecimiento espiritual de sus hijos, no solamente por ese crecimiento en la educación. Siempre quieren enviar a sus hijos a los mejores colegios, quieren que tengan los mejores amiguitos, las mejores amiguitas, que se vistan de la mejor manera, el mejor zapatito, bueno, todo lo mejor de lo material, pero se olvidan de la parte espiritual. No digo que todos son así, los que no vinieron son así. No digo que todos, ustedes no, los que no vinieron. Así que esto nosotros, yo pienso que tenemos que inculcar en la sociedad. Nosotros como adultos tenemos que motivar a otros adultos, a aquellos que tienen hijos, tenemos que motivarles a pasarles o sea, ellos mismos tienen que catequizarse, ellos tienen que evangelizarse, tienen que acercarse a Dios, tienen que acercarse a sus parroquias, dejarse evangelizar, permitirse evangelizarse ellos. Y luego evangelizar a sus hijos, acompañar a sus hijos en la catequesis, no les cuesta nada. En vez de ir al fútbol, acompañen a sus hijos a la catequesis. Cuando sus hijos vuelven de la catequesis, pregunten a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy? Vamos a ver qué te enseñaron. Abrir la Biblia, hacer un poco de lectura, repasar lecciones anteriores, porque así se aprende más. Si repasamos lecciones anteriores y sumamos a lo que ya aprendimos la lección nueva, entonces va creciendo, el niño va aprendiendo cada vez más, va escalando, va creciendo en la fe, va creciendo en su conocimiento del Evangelio, va creciendo en su conocimiento de las Sagradas Escrituras, va creciendo en su conocimiento del magisterio de la Iglesia, por más que no se memorice versículos, por más que no se memorice los numerales del catecismo, por más que todavía no entienda o no sepa muchas cosas, es importante ir enseñando a los hijos los conceptos, ir mostrándoles, encaminándoles, porque si no llega una edad que ya es un poco tarde y se desvían. Entonces es un árbol que va creciendo torcido, y después, ¿cómo enderezas ese árbol? Y nosotros nos quejamos de cómo estamos en la sociedad, que hay mucha corrupción, que hay esto, que hay aquello, que hay sinvergüencía, que son mentirosos, que los políticos, bueno, lo que sea, que los abogados son mentirosos, que son sinvergüenza, que se dejan vencer, que se dejan vender, que están aprobando leyes
a favor del aborto, que están aprobando leyes a favor de, ¿cómo era? La eutanasia, que están apoyando la cultura de la muerte. Nos quejamos, pero ¿qué hicimos para evitar esas cosas? Esos que aprueban esas leyes, alguna vez fueron niños, alguna vez fueron jóvenes, no se les educó en la fe. Por eso crecen, van a la universidad donde no se les enseña la fe, obviamente, y si se les habla de la iglesia, se les habla desde un punto de vista muchas veces totalmente antirreligioso, un punto de vista masónico, muchas veces porque están regidas algunas universidades por masones. Ellos van metiendo sus doctrinas en las cabecitas de los jóvenes y luego salen de ahí con pensamiento masónico, con pensamiento relativista, pensamiento anticristiano. Ya no les importa Dios, ya no les importa la iglesia, ya no les importa que la Virgen María le va a importar, no, nada, no les importa nada. Y uno les pregunta, ¿y por qué esto y por qué aquello? No saben. Ah, no, pero en mi universidad me enseñaron que es así, así, así. Entonces así tiene que ser. Y porque está escrito en la Constitución Nacional. Ah, ok. Pero la Constitución Nacional está basada ¿en qué? Está basada muchas veces en pensamientos de personas que se han apartado de la fe. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Tenemos que nosotros ir educando a nuestros hijos para que futuras generaciones puedan hacer el cambio. Si nuestros países, si nuestros gobernantes, si nuestras leyes se desvían de la fe, si hoy están desviadas, si hoy están yendo para el lado de la muerte, entonces, ¿cuál es la solución? La educación, la reeducación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, pero de una manera cristiana. Y no dejen esto en manos de los protestantes porque va a ser peor. Porque los protestantes ni siquiera entienden muchas cosas básicas del cristianismo. Eso ya hemos demostrado esto aquí miles de veces. Edúquense ustedes en la fe cristiana auténtica, en la tradición apostólica, la revelación de Cristo, la verdadera revelación, la que es depósito de la fe, que está en la Iglesia Católica. Edúquense en la fe y esa misma fe pasen a sus hijos, pasen a sus amigos, pasen a sus vecinos. ¿Qué les cuesta? No cuesta nada, es gratis. Ese es el cambio que va a haber en la sociedad. Ese es el cambio que tiene que nacer de nosotros. Un cambio cristocéntrico, Tener a Cristo en el centro de nuestras vidas no es simplemente decir yo soy cristiano, no es simplemente decir yo soy católico, apostólico y romano, no es eso. No es simplemente rezar el novenario a la Virgen María, qué sé yo. No es simplemente el cerco de Jericó. No es vamos a hacer Navidad en familia y después nos peleamos todos y nos separamos. No, el cambio tiene que ser de una conciencia cristiana. Tiene que ser vivir la fe cada uno y esa fe ir pasando a otras personas. No solamente ir diciéndoles, sino que ir mostrándoles con el ejemplo. Ese es el cambio verdadero que tiene que existir en nuestras sociedades. O si no, ¿de qué estamos hablando? Muchos políticos vienen a prometernos cambios, pero ellos mismos no son cristianos. Entonces, ¿de qué cambio me estás hablando? No me estás hablando de nada. Son puras promesas vacías. Promesas vacías. A ver, estoy eligiendo al azar los mensajes. Dice Bernardo Noblia. Mentira. La Biblia solo dice que era una mujer temerosa de Dios.
Y una mujer piadosa no dice que era una divinidad. Pero yo en qué momento dije que la Virgen es una divinidad? ¿En qué momento dije eso? Eh, bueno, yo no dije que María es una diosa. Yo estuve explicando, mostrando con versículos bíblicos qué es lo que dice la Biblia de María. Así que, Bernardo, aplazado, estás aplazado. Pero te invito a que continúes viendo nuestros videos para que aprendas, eso sí. Bueno, siguiente, voy a elegir otro mensajito. Paulina García, a ver, gracias por transmitir esta enseñanza, pues son muy buenas enseñanzas, gracias, que Dios los bendiga siempre por ustedes, que se encuentren muy bien en su trabajo, que de esta misión, bendiciones, hermanos. Muchas gracias, Paulino, perdón, dije Paulina hace rato. Paulino García, muchas gracias, Paulino. Tenernos siempre en tus oraciones, por favor, ¿sí? A ver, ¿qué otro mensajito? Leper Cáceres, a ver, ¿qué dice? ¿Qué Jarito Mene? Sí, me faltó mencionar esto. ¿Qué Jarito Mene? La cual indica gracia permanente o perfección de gracia. Gracia permanente o perfección de gracia es un verbo griego usado en pasivo perfecto, lo cual denota una continuación completa de acción. Con lo que se quiere decir que María nunca estuvo en contacto con el pecado. Entonces es una gracia permanente que obviamente ella recibe de Dios, como dice la definición del dogma, que les vuelvo a leer. La definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que fue proclamada el 8 de diciembre de 1854, dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Esto es enteramente por gracia de Dios y por gracia y privilegio de Dios omnipotente, Dios todopoderoso. O sea, eso es muy importante. Dios es todopoderoso. ¿Cómo es que suceden estas cosas? Y bueno, porque Dios es todopoderoso, Él todo lo puede y punto, ya está. Y está escrito. Entonces, si vamos a creer en la palabra de Dios, si vamos a decir que la Biblia es palabra de Dios, entonces yo debo creer lo que está escrito. Sí, yo debo creer. Si ahí vemos que Dios es omnipotente, entonces hay que creer eso, porque está también más que demostrado con estos hechos. ¿Mm? A ver, ¿qué más? Otro mensaje. Otro mensajito. Otro mensajito. A ver, Alejandro Quirós dice: José, como dices, Ana es estéril. Jamás, pues, María ya tenía una hermana que también se llamaba María y era la madre de Santiago el Menor. Ana ya tenía, la mamá de María, Ana, ya tenía una edad avanzada, según cuenta la tradición. San Joaquín también, obviamente. Entonces, el nacimiento de María, la concepción de María, esa concepción inmaculada que veneramos, esa concepción inmaculada que recordamos hoy, fue un hecho milagroso. Fue un hecho milagroso por el poder de Dios. La Inmaculada Concepción se da en el vientre de Ana gracias al poder de Dios, gracias al poder del Espíritu Santo. Bien, creo que, a ver, acá hay otro mensajito de Leper, dice: María ha sido redimida por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tal como cualquiera de nosotros, pero de una manera más excelente. En lugar de borrarle el pecado original, la preservó de contraerlo, y en lugar de perdonarle sus pecados personales, le dio la gracia de no cometerlos jamás. Muy bien dicho. Por eso María puede y debe llamarlo el Dios que me salva, con tanta y más razón que nosotros.
Muy lindo. Gracias, Leper, por tu aporte. Excelente, excelente. Entonces, miren esto. En lugar de borrarle el pecado original a María, preserva a María de cometer pecado. Reserva a María de contraer el pecado original. Y en lugar de perdonarle sus pecados personales, le dio la gracia de no cometer pecados jamás. Excelente. Muchísimas gracias, Lepre, por tus aportes, siempre muy concisos sus aportes, muy buenos. A ver, Magda Sánchez dice, la Virgen Guadalupana sí trae una cinta negra en su cintura que indica que está encinta. Y también está sobre la luna y su manto tiene estrellas. Muy bien, dentro de unos días vamos a estar celebrando también eso, la Virgen de Guadalupe. Bueno, hermanos queridos, creo que por hoy es todo. Ya llegamos a 1 hora y media de transmisión. A ver, último mensaje. Javier, la Virgen María es importante en el plan de salvación de Dios, que si hubiera dicho que no, hoy posiblemente no estarían las puertas abiertas del cielo para resucitar a una vida eterna. ¿Es una pregunta o es...? No suena como una pregunta. Pero sí, o sea, claro, la Virgen María es una pieza importantísima en el plan de salvación de Dios. Pero de hecho María no iba a decir que no, porque ya estaba en el plan de Dios que María debía, digamos que, tener esa capacidad de aceptar, decir que sí, que se haga en mí según tu palabra. Bueno, hermanos queridos, vamos a terminar por hoy. A ver, Jovino Valverde, este sí, último mensaje, ahora sí. Así es, Padre, invitarlos a sus videos y sus enseñanzas para que salgan de su ignorancia. Ruego por ellos, amén. Bueno, yo todavía no soy sacerdote, pero gracias. Hermanitos queridos, que tengan muy buena noche. Recen por nosotros, recen por el Papa Francisco, recen por sus sacerdotes, recen por cada uno de ustedes, esta comunidad linda que tenemos en Rescate Apologética Católica. Recen por las personas que se han ido de la iglesia para que se conviertan y regresen a la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad, la iglesia católica. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan muy buena noche. Chaucito, paz y bien. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? Y tú,